Y les pido que me acompañen a todos que en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 9. Como saben, hemos estado estudiando esta epístola desde el principio y hemos ido viendo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy nos tocan los versículos 19 al 23 de este capítulo. 1 Corintios 9, vamos a leer los versículos 19 al 23. Dice la palabra del Señor, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Oremos, hermanos y amigos. Señor, hemos exaltado tu incomprensible y maravilloso amor mostrado en Cristo, y eso hacemos una vez más. A una sola voz delante de ti te exaltamos y te damos gracias por nuestro bendito Salvador. Es un amor que jamás podremos comprender, ni aún en la eternidad. Nuestras mentes podrán captar la grandeza de ese amor que no tiene principio y no tiene fin. De ese amor que no tiene límites. Pero sí te pedimos que nos ayudes a admirarlo cada vez más. A ser impactados y constreñidos de corazón a servirte a ti con más fidelidad, en agradecimiento por lo que tú has hecho, que será el tema de nuestras alabanzas en los cielos por los siglos de los siglos. En esta hora te rogamos que nos des entendimiento por medio de tu palabra sobre cómo tú quieres que nosotros comuniquemos ese mensaje a aquellos que no te conocen aún. Y oh Padre, te rogamos que te plazcas en salvar a algunos entre nosotros, mientras tu palabra se expone. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestro último estudio, como recordarán, hermanos, vimos cómo Pablo estaba dispuesto a renunciar a los derechos que él tenía, particularmente el derecho de ser sustentado financieramente por los corintios y otras hermanas iglesias. Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, lo que acabamos de leer ahora, él les dice a ellos de los esfuerzos que él hacía para ganar almas para Cristo. Pablo era lo que se podría decir un verdadero ganador de almas. Y si quisiéramos ver en la práctica lo que es un celo evangelístico, lo único que tenemos que mirar es la vida del apóstol Pablo, especialmente según se nos presenta en el libro de los Hechos. Y allí veremos sus acciones, sus palabras motivadas precisamente por un corazón henchido de amor por Cristo y henchido de amor también por las almas perdidas. Si fuéramos a resumir el mensaje de este pasaje que vamos a estudiar hoy, lo resumiría de la siguiente manera. Aquí vemos cómo los creyentes, a pesar de que somos libres en Cristo, debemos hacernos esclavos de todos con la intención de ganarlos para Cristo. Lo cual es precisamente lo que Pablo nos comunica aquí que él hacía. Y su tesis, podríamos decir, es el versículo 19, donde él dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Con estas palabras, Pablo empieza a explicarles a ellos de por qué él estaba tan dispuesto a no hacer uso de su derecho a ser sostenido, como él ya les acaba de decir. De ahí que él empieza con un porqué en el versículo 19. Es decir, es como si Pablo le estuviera diciendo a ellos, mis hermanos corintios, les voy a decir por qué yo prefiero renunciar al derecho de que ustedes me sostengan financieramente, versículo 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Socialmente, en el imperio romano en el cual él vivía, Pablo era libre, como dice en el versículo 9, libre soy. Y en Cristo, al igual que nosotros, Pablo también era libre de todos. Nadie podía constituirse en el señor y amo de la conciencia ni de la conducta de Pablo.
al igual que nadie puede hacerlo con nosotros, porque él tenía un solo Señor, y ese único Señor se llamaba Cristo, y por tal razón, él no era esclavo de nadie. Sin embargo, Pablo servía a aquel que dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Y como él imitaba a Cristo en todo, él hacía lo que él hacía en el versículo 19 por imitar a Cristo. Aunque soy libre de todos, como Cristo, de todos me he hecho esclavos. Literalmente lo que dice Pablo ahí es, me he esclavizado a todos. Es mucho más fuerte todavía. Me he esclavizado a todos. Algo a lo cual él también hace alusión en 2 Corintios 4:5 cuando dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos, como esclavos vuestros por amor de Cristo. Pablo les dice, Corintios, yo soy un esclavo de ustedes. Yo soy esclavo de ustedes. Claro, hermanos y amigos, cuando Pablo habla de ser esclavo o de esclavizarse a personas, él está hablando en un sentido figurado. Y es importante aclararlo porque hay un sentido en el que hacernos esclavo de las personas no agrada a Dios. Y de hecho es prohibido por el Señor. Por eso es que el mismo Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 1:10 que él no hacía eso. Miren lo que dice. No busco a ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros o vivir para otros, no sería siervo de Cristo. Pues en nuestro texto, Pablo no se refiere a esa esclavitud a la opinión y aprobación de la gente que amarra la conciencia, nos cierra la boca, nos paraliza la voluntad y nos lleva a desobedecer a Cristo por no perder la aprobación de la gente. No es de esa esclavitud que Pablo habla aquí. Eso es otra cosa. Además, hacerse esclavo en este texto tampoco quería decir que Pablo estaba dispuesto a adulterar el mensaje del evangelio con tal de hacerlo más atractivo a la gente. No. Porque más adelante en Hechos capítulo 17 vamos a usarlo como un ejemplo de que Pablo se hacía griego a los griegos y veremos por qué usaremos eso como ejemplo. Pero en ese mismo pasaje donde él se adapta a los griegos, él es tan fiel en la proclamación del evangelio que causó una explosión en el Areópago. Y muchos no quisieron seguirlo escuchando porque Pablo nunca cambió su mensaje. A lo que Pablo se refiere en el versículo 19 es a su flexibilidad para adaptarse a las personas a las que procuraba ganarse para Cristo. Él sabiamente se adaptaba a las prácticas, a las costumbres y a las tradiciones culturales a las que podía adaptarse sin violar los principios de las Escrituras, sin violar su conciencia como creyente. Y lo hacía con el fin de ganarse a las personas para Cristo. Él lo dice claro, para ganar al mayor número posible. Ahora, ¿por qué era que Pablo le daba tanta importancia a eso? ¿Por qué estaba él dispuesto a adaptarse a otras personas que muchas cosas eran diferentes a él culturalmente para ganarlos para Cristo? Porque para él, hermanos, el evangelismo no era únicamente un asunto de ponerse de pie en una esquina, empezar a vociferar un mensaje para que todo aquel que pasara, si agarraba algo, se lo llevara y por ahí decidiera si iba a buscar a Cristo para salvación. Mucho menos el evangelismo era para Pablo entregarle a alguien un tratadito, aunque no necesariamente esté mal hacerlo. Para él eso no era evangelizar, conllevaba mucho más todavía. Para Pablo, el evangelizar significaba comunicar el mensaje del evangelio a personas en su totalidad. Personas que tenían necesidades, al igual que también tenían distintivos culturales particulares. Personas con situaciones personales, trasfondos socioeconómicos y hasta religiosos. Él tenía todos en cuenta cuando iba a comunicarle el mensaje del evangelio a una persona.
Él no veía simplemente oídos. Él no veía una masa de seres delante de él. Él veía individuos con situaciones particulares, cada uno de ellos. Él sabía que si no se esforzaba por compenetrarse con ellos, muy probablemente no estarían dispuestos a escucharlo. Él quería que ellos vieran que él sinceramente se interesaba en conocer su nombre, sinceramente se interesaba en conocer su trasfondo, su cultura, su situación en particular, porque él sabía que aunque eso no iba a salvar a nadie, por lo menos le abriría la puerta del oído y el corazón de aquel a quien él le quería ministrar el evangelio. ¿Acaso no fue esta la misma actitud que vimos o que vemos en los evangelios al ver al Señor Jesucristo ministrarle a, por ejemplo, la mujer samaritana? Él no le dijo a esta joven cuando se le acercó en el pozo: mira, jovencita, yo voy a estar predicando hoy. Yo quisiera que si tú quieres, vengas a escuchar, porque va a haber muchas personas allí en casa de Pedro a las 7 de la noche esta noche. No fue así que él le ministró. Él fue intencionalmente a donde ella se encontraba en Samaria, fue intencionalmente al pozo donde ella iba a ir a sacar agua, intencionalmente entabló una conversación con ella, estratégicamente pidiéndole un favor: ¿me podrías dar agua? Y antes de hablarle de sí mismo como el Mesías, procuró primero derribar las barreras culturales y religiosas que pudieron haber sido un impedimento para ella escucharlo a él como hombre judío que era. Por eso ella se asombra cuando lo ve a él hablándole a ella, porque era hombre y los judíos no se podían ver en público hablando con una mujer. Y era judío también, y ella era samaritana, y había una enemistad muy fuerte y muy marcada entre los judíos y los samaritanos. Hubiera sido muy diferente si ella hubiera percibido en el Señor prejuicios contra los samaritanos, prejuicios contra las mujeres. Ella no hubiera querido oír nada, ni agua le hubiera dado tampoco. Nuestro Señor Jesucristo, aunque era libre de todos por ser Dios, se hizo siervo de todos para la salvación de pecadores. Y a ese es que Pablo imitaba. Bien, luego de Pablo decirles a ellos que él libremente se había hecho esclavo de todos en el versículo 19, con el fin de salvar la mayor cantidad de personas que pudiera. Vamos a ver ahora de forma más concreta y práctica cómo Pablo nos dice que él hacía eso en el resto de los versículos que tenemos por delante, y eso nos llevará a los 3 encabezados de nuestro sermón de hoy. En primer lugar, Pablo, esclavo de todos los judíos. Pablo, esclavo de todos a los paganos o a los griegos. Y en tercer lugar, Pablo, esclavo de todos a los débiles. Veamos primero, Pablo, esclavo de todos. Se hizo esclavo a los judíos. Versículo 20. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Antes de explicar lo que Pablo dice en este versículo, quisiera aclarar que cuando él habla de los judíos y de los que están bajo la ley, está realmente refiriéndose a las mismas personas. Está hablando de los judíos. ¿Y por qué añadir a los que están bajo la ley? Porque él era judío. Los corintios iban a confundir si él le dijera que él, siendo judío, se hizo judío a los judíos. Ellos se podrían haber preguntado: ¿cómo así, Pablo? Pero tú eres judío ya, ¿de qué tú estás hablando? Yo estoy hablando a que yo me hice judío a ellos sometiéndome a los aspectos ceremoniales de su ley, que aunque yo no tengo la obligación de obedecerlos porque estoy en Cristo, yo lo hice voluntariamente. A eso es que se refiere. Un ejemplo de ello lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 3, cuando él anda con su compañero Timoteo, que lo va a llevar a los viajes misioneros, sabiendo que Timoteo, uno de sus padres, creo que era el padre que era griego, la madre judía, no había sido circuncidado todavía. Pablo hace que se circuncide
con el fin de no poner tropiezo ante los judíos, para que no fuera a cerrarse la puerta del ministerio tanto a Timoteo como a Pablo que lo traía. Entonces le pide que se circuncidara. Versículo en Hechos 16:3 dice: Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. De no haberlo hecho, Timoteo no hubiera podido ministrarles a ellos en el contexto público en una sinagoga, no hubiera podido compenetrarse con ellos porque lo hubieran visto como un medio judío y no judío completo. Otro ejemplo es que Pablo se hacía judío a los judíos, lo encontramos en Hechos 18:18, donde se nos dice que Pablo se hizo cortar el pelo porque había estado guardando un voto, lo que parece ser un voto de nazareo. Algo obviamente que era otra identificación visible, externa, con los judíos a los cuales él ministraba, porque él no se sometía a esas cosas ya no practicaba esas cosas como antes. Pero una de las ocasiones en las que Pablo mostró más contundentemente esa disposición a hacerse judío a los judíos era cuando él dejaba que le dieran latigazos como castigo. ¿Cómo? Escucha bien, interesantísimo y sumamente contundente este ejemplo de Pablo. El Imperio Romano permitía que los judíos juzgaran a su gente y hasta le impusieran castigos a su gente. Ellos tenían cierta libertad. Sin embargo, era prohibido que a un ciudadano romano se le castigara con latigazos. Y Pablo era ciudadano romano, de modo que él tenía derecho a exigir que no lo flagelaran, ¿verdad? Pero lo asombroso era que Pablo prefería no decirle a los judíos que él era ciudadano romano cuando estaban a punto de darle latigazos para él recibir los latigazos. Y yo sé que esto que acabo de decir habrá hecho que se levante una pregunta en sus mentes, y la pregunta creo que es la siguiente. Entonces Pablo era un masoquista, que le gustaba que le dieran golpe, le gustara que le dieran latigazos, estaba pagando alguna penitencia. No. Segundo los Corintios 11:24 nos dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces. ¿Pero por qué? No era porque era un masoquista, sino que lo que se llama la Mishnah, esa compilación de leyes y enseñanzas judías, castigaba o condenaba ferozmente la blasfemia, ¿ok? Y una de las consecuencias de alguien ser condenado por blasfemia era que era cortado completamente del pueblo y sobre todo no se le permitía entrar de nuevo a la sinagoga. Pero había la excepción que si esa persona se le sometía a un castigo de 39 latigazos, esa persona no perdía esa oportunidad al no ser cortado del pueblo. Pues entonces Pablo, conociendo eso, prefería que les dieran los latigazos para poder seguir yendo a la sinagoga a ministrarles el evangelio a los judíos. ¿Se dan cuenta lo contundente que eso es? Pues ya sea celebrando alguna fiesta de tradición judía, ya sea sometiéndose al lavado de las manos, al cumplimiento de cualquier otro aspecto de la ley ceremonial o dejándose flagelar, Pablo se hacía judío a los judíos para ganar a los judíos. Claro, él hacía todo esto sabiendo que él era libre de estas leyes ceremoniales. Él mismo lo dice aquí: a los que están bajo la ley como bajo la ley. Como si yo estuviera bajo esa ley ceremonial, aunque él abre un paréntesis, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Él dice eso porque obviamente él estaba y continuaba estando bajo la ley moral de Dios, la cual él obedecía por la gracia de Cristo, ¿verdad? Y no solo la obedecía en sus aspectos externos, sino también en sus aspectos internos. Pues en primer lugar hemos visto que Pablo se hacía esclavo de todos, se hacía esclavo de los judíos para ganar a los judíos. En segundo lugar, Pablo esclavo de todos los paganos. Pablo no tan solo procuraba ganarse a los judíos para Cristo, sino también a aquellos que no lo eran, a los que la Escritura llama los gentiles o los no judíos, y esto lo dice él en el versículo 21. A los que están sin ley,
como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Como muchos de ustedes saben, cuando Pablo comparaba a los judíos con los que no lo eran, generalmente hablaba de judíos y griegos, como lo hacen varios pasajes de las Escrituras. Sin embargo, cuando aquí habla de los judíos y los compara con los que no lo eran, no dice judíos y griegos. Él no dice yo me hice griego a los griegos, y muy probablemente haya sido por no querer ser de piedra de tropiezo a los corintios, especialmente aquellos que habían salido del contexto del paganismo. No fuera que ellos fueran a pensar, oh, Pablo se está adaptando a prácticas paganas. Entonces él más bien le es mucho más específico y les dice, no, yo me adapto a aquellos que viven sin ley, es decir, no viven acatados ni se identifican con las leyes ceremoniales que son los distintivos peculiares de los judíos. Porque en el Antiguo Testamento, fíjense, nunca vas a encontrar a Dios condenando ni trayendo juicio sobre una nación pagana por no haber guardado una de las leyes ceremoniales. Nunca. Por su maldad, por su promiscuidad, por sus asesinatos, eso sí, la ley moral de Dios, pero no por las leyes, por violar leyes ceremoniales, porque esa era sola para los judíos. Cuando Pablo dice aquí que a los que no tenían ley, él se hizo como ellos, quiere decir que él no se sometía a las leyes ceremoniales judías cuando estaba entre ellos. Él hablaba griego entre ellos, que lo hablaba muy bien. Comían lo que ellos comían, sin preguntar si había sido sacrificado o no. Respetaba sus costumbres, se familiarizaba con los escritos de sus poetas y de sus filósofos, como veremos, y participaba también de algunos de los elementos de su cultura que no violaran la ley de Cristo. De ahí que cuando tuvo la oportunidad de predicar públicamente a un grupo de filósofos griegos en el Areópago de Atenas, él citó libremente a uno de sus poetas y a uno de sus filósofos. A uno lo cita directamente al poeta y dice algo ahí también que ellos debieron haber reconocido, porque era algo dicho por un filósofo muy conocido entre ellos, Epiménides. Déjame ni mencionarlo, que siempre me sale mal. Pablo no creía la gran mayoría de las perspectivas que estos filósofos enseñaban. Pero al citarlos de memoria, su audiencia percibió en él una familiaridad con su cultura, una familiaridad con lo que para ellos era algo común. Su tal compenetración con ellos captó la atención de ellos y les permitió a Pablo comunicarles el mensaje del Evangelio. Aunque haya sido una explosión al final y hayan rechazado, al final del capítulo 17 de Hechos se nos dice que algunos vinieron a Cristo. El Señor bendijo la exposición de la palabra. Otra ventaja que Pablo tenía entre los griegos y que también le facilitaba hacerse griego a los griegos es el hecho de haber nacido en Tarso, una ciudad que se encuentra al sur de Turquía, que había sido muy influenciada por la cultura griega y el idioma principal de esa ciudad era el griego, por eso que quizás él lo hablaba también. Él nació hablando griego. Y en sus epístolas, Pablo se valía mucho también de la retórica griega. Todas estas cosas le permitían a él compenetrarse con los gentiles o con los griegos, hacerse griego a los griegos y poder tener la audiencia de estas personas y poder ministrarle a sus corazones. En tercer lugar, Pablo también dice que él se hacía esclavo de los débiles. Versículo 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos aquí ya es más general al final, a todos me he hecho todo para, por todos los medios, salve a algunos. Hay desacuerdos entre los comentaristas sobre a quién se refiere Pablo cuando habla de los débiles, porque típicamente se cree que Pablo está hablando de los débiles de los que acaba de hablar en el capítulo 8, de aquellos que son débiles de conciencia o débiles en la fe. Pudiera decirse, si pudiera aplicar de esa manera y tuviéramos razón para decir, bueno, Pablo entonces significa que era cuidadoso cuando estaba delante de ellos, de no ser piedra de tropiezo para ellos, etcétera, etcétera.
Pero hay algo que él dice aquí en este mismo versículo que nos da a entender que probablemente no tenía en mente a los hermanos de una fe débil, porque él dice que él hacía lo que hacía, entre ellos hacerse débil al débil, para que por todos los medios salve a algunos. Él no está hablando de cristianos, está hablando de inconversos. Entonces los débiles aquí no pueden ser creyentes débiles, porque ¿por qué va a salvar a los que ya son salvos? Él dice que era para por todos los medios salvar a algunos. Pues aquí Pablo, creo al igual que algunos, está refiriéndose más bien a los débiles en el sentido social, como ya en el capítulo 1, cuando dijo de todas las diferentes personas a las quien Dios le plugo salvar, entre los corintios, entre ellos estaban los débiles. Hay muchos, algunos de ustedes son débiles, en el sentido de que eran débiles socialmente hablando, débiles financieramente hablando, en otras palabras, pobres. Los donadie de la sociedad, los insignificantes a los ojos de la sociedad opulente. De esos que mencionó él, que él llama en esta epístola al principio, lo débil del mundo llamó Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Ahora la pregunta es, ¿y cómo era que Pablo se hacía débil al débil en la sociedad? A los que eran económicamente débiles o a los esclavos, a los pobres en general. Recuerden, hermanos, que Pablo había preferido dedicarse a hacer tiendas. Una profesión que en aquel entonces era tenida muy en poco por aquellos que eran de la alta sociedad. Porque él hacía trabajos manuales. Hacía trabajos manuales. Sería el equivalente a esa persona en nuestros países, en el barrio, que hace de todo. Electricidad, que es plomero, no tiene ningún título, no estudió en ningún sitio, pero él se la busca. El buscón del barrio, le dicen. El que hace el que chiripea, las chiripas, que busca cositas y aprende. Cosas así. Se le dañó a alguien una tienda de campaña de esas, especialmente si era de cuero, que era más difícil trabajarlas, podían durar varios días a varias semanas para confeccionar una. O si había que arreglarla, iban donde Pablo, iban donde Priscila y Aquila, que también se dedicaban a ese mismo oficio. Claro, si era una persona que tenía un buen negocio sobre eso, habría de prosperar, pero Pablo era un hacedor de tienda ambulante, que lo más seguro andaba con sus herramientas encima cada vez que viajaba, para poderse dedicar a eso y no ejercer su derecho de ser sostenido financieramente por los hermanos, por las iglesias. Pablo hacía trabajos manuales para mantenerse, y si tenía que hacer ese tipo de trabajo para mantenerse, obviamente no era rico. Porque si él fuera rico, no tuviera ni que trabajar. Le hubiera dicho a los hermanos, yo no necesito, no quisiera ejercer ese derecho, pero no se preocupen, Dios me ha abastecido lo suficiente como para yo no tener ni que trabajar, sino entregarme a tiempo completo al ministerio, pero no es lo que él hace, él siempre tenía que trabajar. De modo que, trabajando de esta manera, y teniendo que verse en las plazas, arreglando tiendas o haciendo tiendas, tener que asociarse con personas que hacían oficios similares, muy probablemente otras personas de baja situación económica, él podía hacerse débil al débil en ese sentido. Él podía asociarse con esas personas y no con alta incunia. Y a esos él se hacía también débiles, aunque era un hombre sumamente preparado académicamente. Y siendo ciudadano romano, él tenía muchas oportunidades de estar en mejor situación económica, pero él prefería no hacerlo, no tener esa situación, esa mejor situación económica. Él se había hecho débil porque él quería ganarse a los débiles de este mundo. Él los entendía sus situaciones, entendía sus dificultades. Y en ese contexto también podía ministrarles y hablarles de alguien que se llama Jesús, de quien él dijo en la segunda epístola a esta iglesia, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Él quería en cuerpo y alma identificarse con su Salvador, aún haciéndose débil al débil. Bien, Pablo se hacía débil al débil. Pablo, de hecho, se hacía todo a todos, como él dice.
Pero ¿cuál era en sí su meta al hacer eso? Al hacerse judío al judío, griego al griego, débil al débil. En la última parte del versículo 22 él dice, para que por todos los medios salve a algunos. Pablo veía todos esos esfuerzos por compenetrarse con aquellas personas como medios y oportunidades para darles a conocer el mensaje de salvación que ellos necesitaban. Esa era su meta. ¿Y cuál era su motivación? Versículo 23, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Para Pablo el Evangelio era un estilo de vida. No era simplemente un mensaje que él le decía a unas cuantas gente. Para él vivir era Cristo, recuerden. El tema principal del Evangelio es Cristo, su persona y su obra. Y los efectos poderosos de esa obra una vez es aplicado a un pecador. Pablo lo hacía por amor al Evangelio para ser partícipe de él, haciéndose lo que tenía que hacerse para con aquel a quien él quería ministrarle, porque él le ministraba a toda la persona, al pecador que necesitaba de Cristo. Verdaderamente este hombre amaba a Cristo y amaba las almas perdidas. Él sacaba tiempo para conocer a la gente. Trataba de ponerse en el lugar de ellos para entenderlos mejor. Y todo con la meta de darles a conocer el evangelio que tan desesperadamente necesitaban, como él también lo necesitaba. Todo esto lo podemos ver claramente ilustrado en la manera en que él le habla a Filemón sobre Onésimo, su esclavo. Pablo aquí se hizo débil al débil. Él pudo hablar de Onésimo como un hijo suyo en la fe, porque en un momento dado él se le acercó a Onésimo, aunque sabía que era un esclavo, entabló una conversación con él, se interesó en él, le dio a conocer el evangelio y no lo tuvo en poco porque era un esclavo. Pablo era un hombre que vivía con una carga encima, la de predicar el evangelio a toda persona, fuera griego, fuera judío, fuera libre, fuera esclavo, fuera hombre, mujer, adulto o niño. Y ahí que era tan pronto él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ubicar una sinagoga para ir a hacerse judío a los judíos y predicarles el evangelio. O alguna plaza o algún anfiteatro o lo que sea, donde hubiera un grupo de gente reunida para él ir a comunicar el evangelio de Cristo. Así vivía Pablo. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Nos parecemos a Pablo en esto o estamos a 1000 millas de distancia del ejemplo de este hombre para quien vivir era Cristo y quien se hacía todo a todos para ganarlos para Cristo? Nosotros creemos firmemente que este mensaje de este pasaje se nos dio a nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor por medio de este pasaje? Sabemos que el pasaje no se nos dio para que nos postremos y admiremos y veneremos a Pablo. Más bien se nos dio para que a la luz del ejemplo de este gran hombre de Dios, evaluemos nuestro celo evangelístico y nuestro amor por los perdidos a la luz del celo y amor por las almas que tenía este gran hombre de Dios, quien reflejaba a Cristo en esto. Pues mi primera aplicación, antes de concluir, para nosotros los creyentes es la siguiente. Esforcémonos por hacernos todo a todos. Esforcémonos por hacernos todo a todos. Este pasaje que hemos estudiado nos enseña sobre un elemento muy importante del evangelismo, que lamentablemente a veces tendemos a descuidar. Y es que el esforzarnos por conocer a las personas a las que les queremos testificar y ser sensibles a ellas es sumamente importante. El esforzarnos por conocer a las personas a las que les queremos testificar y ser sensibles a ellas es sumamente importante. El conocer bien a las personas a las que les testificamos y acomodarnos a ellas en lo que podamos hacerlo con buena conciencia y manteniendo los principios de las Escrituras nos abrirá la puerta para saber cómo y cuándo hablarles de Cristo y la salvación. Por ejemplo, aunque
nuestro Señor Jesucristo jamás cambió su mensaje. No es cierto que cuando comparamos la manera en que Él le planteó el Evangelio a Nicodemo con la manera en que se lo planteó a la mujer samaritana, y tomamos esos dos y los comparamos con la manera en que Él se lo planteó al joven rico, son maneras diferentes, enfoques diferentes, aunque el contenido del mensaje fue el mismo. Él supo dónde empezar, cuándo empezar, qué enfatizar, cómo enfatizarlo y cuándo enfatizarlo, en qué momento de la conversación. Lo mismo vemos en Pablo cuando le escuchamos testificando a las diferentes personas. Su enfoque al ministrarle a los judíos en las sinagogas fue diferente al enfoque suyo al ministrarle a los atenienses en el Areópago, y ambas también fueron diferentes a la manera en que él le ministró a Félix. El mismo mensaje de salvación, pero planteado de forma distinta, haciéndose lo que tenía que hacerse aquella persona a quien él le ministraba. No debemos tratar el mensaje del Evangelio como si fuera una fórmula a seguir paso por paso. Habrá ocasiones en las que alguien nos hará una pregunta que nos abrirá la puerta para poder darles a conocer a Cristo. En otras ocasiones será un comentario que esa persona haga que nos dará la oportunidad para recordarles lo que la palabra de Dios dice, y eso nos brindará una oportunidad. En otra ocasión será alguien que venga a nosotros con alguna duda que tenga mientras está leyendo la Biblia, y en otras ocasiones será que nosotros le haremos una pregunta a esa persona mostrándole interés por una situación de su vida en particular, lo que nos abrirá la puerta para dar a conocer a Cristo. Y hay un sinnúmero de ocasiones más. Y la manera en la que nosotros aprovechamos cada una de esas oportunidades dependerá de la persona con la que estemos hablando. Porque nuestro enfoque al darle a conocer el Evangelio a una persona que es, que podríamos catalogar de un inmoral endurecido, y la manera en que lo hacemos con una persona ultra religiosa que se cree que por hacer las cosas que hace se ganará el cielo, y la manera en que se lo presentamos a un individuo que es ateo, que ni cree que la Biblia es la palabra de Dios, será muy diferente. Aunque es el mismo mensaje. Y para eso hay que prepararse. Para eso hay que estudiar. Para eso hay que conocer a la persona. ¿Cómo tú sabrás si es un ateo si tú nunca has hablado con esa persona? ¿Cómo sabrás si estás hablando con una persona que por años estuvo sirviendo a Cristo? Por lo menos creía que estaba sirviendo a Cristo. Y luego se apartó para jamás volver, y esa persona creyó que era cristiana y nunca era. Porque lo que llamó una conversión fue más bien que sintió que era buena, pero le faltaba un elemento en su vida. Lo que le faltaba era Jesús, y añadió a Jesús ahora a su vida, y ese concepto incorrecto de lo que era realmente venir a Cristo se confundió. O fue un lugar donde le dijeron: levanta la mano, ven al frente. Lo pusieron a repetir una oración y le dijeron: jamás dudes que tú eres cristiano, vete por ahí. Y la persona creyó que su salvación consistió en dar unos pasos en una iglesia. Y lo confundieron. Hay muchos trasfondos. Y aunque es verdad que habrá situaciones providenciales que se nos presentarán donde entenderemos que quizás sea la única oportunidad que tengamos de hablar con una persona, por lo general las personas a quienes testificaremos serán personas cercanas a nosotros, o ya sea por lazos familiares que nos unen, lazos sociales, lazos laborales. Ahora, ¿sabe por qué? Te pregunto yo a ti, mi hermano, ¿sabes por qué algunas personas inconversas no están dispuestas a escuchar el mensaje del Evangelio de alguno de nosotros? Porque sienten que lo único que reciben de los cristianos es un sermoneo constante, constantes reprensiones, constantes regaños, constantes recordatorios que están mal, constantes recordatorios de la condenación que está sobre ellos. A veces nada de la gracia, muy poco de la gracia de Cristo. No ven en sus amigos cristianos ni el más mínimo interés de conocerlos o de servirles en algo. Ven que nunca aceptamos sus invitaciones a eventos sociales saludables. No. Nos ven como gente religiosa
que no está en contacto con la realidad, porque lo único que conocen de nosotros es que vamos a la iglesia, que no decimos malas palabras, que no nos emborrachamos, que oramos cuando comemos en la oficina o en la fábrica. Delante de ellos somos prácticamente un libro cerrado. Y nosotros somos el evangélico de la fábrica, el evangélico de la oficina y nada más. Nos ven como personas casi extraterrestres. Algunos se dan cuenta cómo le pasamos por al lado y los ignoramos. Perciben las miradas condenatorias que les damos porque estamos chequeándoles la manera en que se vistieron o el color del pelo. Y si lo que más escuchan de nuestros labios son críticas, burlas, comentarios indirectos y sarcásticos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que ellos van a interesarse en escuchar el evangelio de nuestros labios? Hermanos, permíteme hacerlo un poco más personal esto que estoy diciendo. ¿Alguna vez has invitado a tu casa a un compañero de trabajo con tal de conocerlo más y cultivar una amistad antes de empezar a hablarle del Señor? ¿O te conformas con que te vean como el santurrón de la oficina, que casi nunca habla con nadie, casi nunca se ríe y que prefiere comer solo antes que asociarse con sus amigos porque no conocen a Cristo? Y tú dirás, sí, pero esa gente solo habla de noticias, de deporte y de otras cosas mundanas. ¿Y de qué tú crees que hablaban los inconversos con los que Cristo se reunía a comer cuando lo invitaban a comer? Citaban Isaías 53 de memoria, ¿tú crees? ¿Tú crees que hablaban de lo deseoso que estaban de que viniera el Mesías? Yo no creo, ¿no? ¿De qué esperas que hablen tus compañeros de trabajo si ellos están en la misma condición espiritual que tú te encontrabas antes de que alguien te diera a conocer a Cristo? No esperes que van a hablar de otra cosa. ¿Y qué de malo tiene de que hablen de noticia en sí? ¿Qué de malo tienen de que hablen del partido del día anterior donde su equipo favorito ganó? Quizás, digo yo, tú debas escuchar un poquito más de noticias para ponerte al tanto y tener de qué hablar cuando ellos hablen de las noticias. Para tú hacerte el interesado en la noticia a los interesados en la noticia. Para que no des la impresión de que tú eres una persona completamente desligada de la sociedad y que andas saltando de nube en nube. Porque en realidad lo que está sucediendo en las noticias y de lo que se habla en las noticias son los acontecimientos que el Dios de la providencia está dirigiendo en este mundo. El Dios a quien tú adoras domingo tras domingo, cuya Biblia tú lees todos los días y a quien clamas todos los días, tiene que ver con esas noticias. Quizás así podrías participar más de sus conversaciones. Y puede que sea bueno también que te empapes un poquito más de los deportes que les gustan a ellos. O del deporte que le gusta más al hijo inconverso tuyo o a la hija inconversa tuya. Y que con frecuencia te sientes a verlo con él. O que asistas a alguno de los partidos donde ese hijo o hija tuya practica ese deporte para que lo apoyes, para que lo animes y no siga viéndote como un padre desconectado de sus cosas que le interesan. Para que cuando le vengas a hablar de Cristo no piensen que tú eres un insensible y no quieran ni escucharte. Si ellos siguen percibiendo esa indiferencia nuestra, ¿qué te dice que no se mostrarán indiferentes para con nosotros cuando le queramos compartir el evangelio? El Señor Jesucristo estaba bien empapado con lo que ocurría en su sociedad. Bien empapado. Sabía de política. Conocía de las costumbres. Por eso aún le dijo a Simón, el que lo invitó, que no lo recibió con un beso, ni le lavó los pies, que era una costumbre. Sabía lo que la gente pensaba de Juan el Bautista. Por eso él les dijo a un grupo, vino Juan el Bautista que no toma vino ni come mucho y ustedes dicen que está endemoniado, Mateo 11, 18. Sabía de cómo los samaritanos adoraban al punto que le pudo decir a la mujer samaritana en Juan 4, 22, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Supo que fueron específicamente 18 personas a las que les cayó una torre en Siloé y los mató. Y pudo hacer referencia a eso. Estaba atento a las noticias. Conocía de las prácticas que los jóvenes hacían en las plazas
al punto que pudo decirle a un grupo de personas reunidas lo siguiente. En Mateo 11:16, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Él sabía de eso. El Señor no nos manda hablarles del Evangelio a nuestros amigos y familiares como si les predicáramos desde un púlpito, como ahora yo estoy predicando y ustedes están todos sentados callados. El evangelismo personal no es así, ¿no? No es así. Fíjense que cuando el Señor le habló a Nicodemo y a la mujer samaritana, fue en el contexto de una conversación con ellos. Fue en el contexto de preguntas, fue en el contexto de declaraciones, aclaraciones a preguntas que ellos tenían. El Señor iba respondiendo y ministrándoles a la vez. Tenemos que imitar también el ejemplo de Pablo en el texto que tenemos por delante. Porque aunque soy libre de todos, versículo 19, de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. ¿Saben qué es lo que Pablo en sí nos está diciendo en esta parte del texto? Que él le mostraba amor a los inconversos. Que él se interesaba en ellos. Que él los servía. Que él se hacía esclavo de ellos. Que él los miraba con los ojos compasivos de Cristo. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos perdone por nuestros prejuicios y nos los quite. Que nos perdone por las tantas invitaciones desatendidas de nuestros hijos pequeños o adultos a participar de lo que a ellos les gusta, aunque no nos guste a nosotros. Que nos perdone por nuestro egoísmo, porque hemos pensado primero en nosotros. Pidamos de que nos limpie los lentes del corazón para poder ver a los inconversos como almas perdidas en necesidad de un Salvador, al igual que nosotros cuando estábamos sin Cristo. Nuestro texto nos llama a hacernos judíos a los judíos para ganar a los judíos, a hacernos griegos a los griegos para ganar a los griegos, de hacernos débiles para ganar a los débiles. Esto pone una gran responsabilidad sobre nosotros. Esto demanda tiempo y sacrificio de nuestra parte. Empecemos en nuestra propia Jerusalén, nuestros propios hogares, y hagamos lo mismo en nuestros trabajos y con nuestros seres queridos. Saquemos a esa joven, hija nuestra, o sobrina nuestra, o prima nuestra, saquémoslo a un restaurante a comer y hablar y a conocer más de su vida, de cómo le van sus estudios, de cómo le va en su nuevo trabajo, de cómo está su situación de salud. Esforcémonos por ganar almas para Cristo. Demos muerte a nuestro egoísmo y a nuestra pereza. Salgamos de nuestra burbuja y levantémonos de nuestro sillón y vayamos a buscar a las almas que se están perdiendo. Veamos menos Netflix. Sacrifiquemos una noche, aunque sea, para salir de nuestras casas e irnos con ese amigo inconverso a comer el hamburger que hace tiempo nos está invitando. Para conocerlo más, para ganar más su confianza y en última instancia para darle a conocer al Salvador. Pues esforcémonos por hacernos todo a todos. Brevemente esta segunda parte también para los que son creyentes, pero escucha, amigo, que no conoces a Cristo, porque hay algo para ti, brevemente. Pensemos en la ira de Dios. Pero la palabra ira no aparece en el texto, tú verás por qué lo digo. Pensemos en la ira de Dios. Dice Pablo, para que por todos los medios salve a algunos. Si necesitan ser salvos, es porque están perdidos. Si necesitan ser salvos, están bajo la ira de Dios. Y van en camino a una eternidad sin Cristo, donde la ira será derramada sobre ellos, porque Dios es un Dios santo, justo y puro. El no tener la ira de Dios por delante nos hará olvidar la urgente necesidad que hay de que los pecadores sean salvos. ¿Sabías que hoy ellos están más cerca de experimentar la ira de Dios que ayer? Porque hoy siguen indiferentes, porque hoy se han endurecido más que ayer.
No nos duele el pensar que algunos de nuestros hijos, seres queridos y amigos van rumbo a un tormentos eternos porque rechazan al único Salvador. Roguemos al Señor que llene nuestros corazones de gran compasión por ellos. Pero hagamos algo, no una compasión brazos cruzados. Abramos la boca con gracia y tacto, pero abrámosla para dar a conocer el mensaje. No en medio de comentarios indirectos. Que cuando nos cuenten de un amigo que tuvo un accidente trágico, inmediatamente en vez de compasión lo que digamos, tú ves porque hay que estar listo, que uno no sabe cuándo la muerte viene. ¿Con cuánto sazón a algunos cristianos les gusta hablar así? Pero tú no sabes que a veces eso se convierte en echarle perla a los puercos porque tú no estás pensando que la prudencia debe dictarte que eso no es el mejor momento para hablar de eso. Y generalmente se lo está diciendo a alguien que ya ha oído cuántas veces el mensaje del Evangelio. Ora mejor, Señor, usa eso para infundir tu temor en ese corazón. Hagámoslo con amor, dirigiéndonos a ellos, dándoles a conocer a Cristo, pero con el corazón en la mano. En tercer lugar, amigo, tú has oído las cosas que yo he estado diciendo. Son cosas que a nosotros nos entristecen, de cómo muchas veces somos insensibles a ti. Mi exhortación a ti es, no nos mires a nosotros, mira a Cristo. Tristemente, algunos de nosotros somos una pobre representación del compasivo y misericordioso Jesús. Nunca dejes que nuestra falta de misericordia hacia ti, que nuestra falta de compenetración contigo te aleje del Evangelio. Cristo Jesús no es como algunos de nosotros. Él te mira con ojos de compasión y misericordia, como vio aquella multitud, como ovejas sin pastor. Aunque el mensaje del Evangelio lo recibes por medio de gente débil como nosotros, es un mensaje glorioso y digno de toda confianza y aceptación. A nosotros nos cuesta hacernos todo a todos. A nosotros nos cuesta ser sensible para contigo, para con tu situación. Pero el Evangelio te habla de uno que no fue que se hizo judío al judío. El Evangelio te habla de alguien que no fue que se hizo griego al griego, ni débil al débil. Se hizo hombre siendo Dios para venir a morir por pecadores como tú y como yo. No tiene comparación lo que él hizo. Sobrepasa infinitamente la disposición y el corazón evangelista de Pablo y el nuestro. Se hizo hombre para tomar el lugar de pecadores culpables como tú y recibir sobre sí el castigo que los pecadores merecen. Para que al confiar únicamente en él, todos tus pecados sean perdonados, seas reconciliado con tu Creador, recibas vida eterna en él. Pues amigo, pon tus ojos en Jesús. Confía únicamente en él. No nos uses como excusa a nosotros, porque excusa no te vamos a dar. Razón para entender que los cristianos somos imperfectos, sí. Razón para entender que algunos son hipócritas, sí. Pero jamás te daremos razón para pensar que Jesús no es el único Salvador que tú necesitas. Porque Él no cambia. Permítame terminar con sus palabras dirigidas a personas como tú, sin Él. En Mateo 11, 28 y 29. Escúchalas, medita en ellas y haz algo. Haz lo que Él te dice aquí. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y oye su promesa, y encontrarán descanso para sus almas. Él promete el descanso que tu alma necesita. Tu alma está, si tú estás en Cristo, tu alma está inquieta. De ahí que tú saltas de cosa en cosa, de actividad, de relación en relación, de placer en placer, a veces de sustancia en sustancia, buscando calma para el alma con cosas externas.
Tú lo que necesitas es un Salvador que te reconcilie con tu Creador. Que te salve de tus pecados. El pecado es que realmente te tiene arruinado. El pecado es que tiene arruinado el mundo. No son consejeros que necesitamos, no son pastillas que necesitamos. Exceptuando situaciones médicas, etc. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la necesidad del alma. Y tú sabes, tu necesidad la necesidad de tu alma, lo que tú más necesitas no es algo, es a alguien que se llama Jesús. Te lo digo para que no te confundas como algunos, y a veces pasa con las celebridades que salen en público, que vinieron a Cristo. Nosotros no somos el Espíritu Santo para saber qué es lo que ha hecho Dios en el corazón de una persona, pero te voy a decir algo. Por lo menos yo puedo decir que si una persona habla de que vino a conocer a Cristo como Salvador en función a un supuesto vacío que sentía y ahora Cristo llenó ese vacío, yo cuestiono si realmente escuchó bien el evangelio verdadero, porque el evangelio no habla de que tenemos un vacío, habla de que estamos perdidos, habla de que estamos bajo pecado. Cristo no vino a llenar vacío, Cristo vino a salvar pecadores. En Él es que tú tienes que poner tu fe, mi amigo, y Él se deleitará en salvarte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este glorioso pasaje que nos expone a nosotros y nos muestra lo muy débiles que estamos. Pero a la vez, qué bueno que así como tú obraste en Pablo para darle ese corazón, tú puedes hacerlo con nosotros. Y es con esperanza que clamamos y te pedimos, Señor, que tú nos transformes conforme al pasaje que hemos estudiado, para que este no venga simplemente a entrar por un oído y salir por el otro, sino que traiga cambios a nuestras vidas. Mira aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra y te han oído decirles que solo tú puedes darle descanso a sus almas. Obra en ellos y atráelos a ti para que hallen ese descanso que necesitan por tener almas angustiadas, agobiadas por el peso de pecado y culpa que llevan delante de ti. Glorifícate salvando pecadores entre nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.